Bien, entonces vamos a continuar con el estudio de las denominadas aplicaciones lineales del amplificador operacional. Habíamos visto en la clase de ayer lo que sería la configuración no inversora y la configuración inversora. En dos amplificadores, en el primer caso tenemos una ganancia positiva, la salida estará en fase con la entrada, y en la segunda tenemos una ganancia negativa, la salida estaría desfasada 180 grados respecto a la entrada. Fíjese también que cuando se especifican aplicaciones de los amplificadores operacionales, normalmente no se dibujan aquí las dos fuentes con que estarían siendo polarizados estos operacionales. Por lo tanto, usted, cuando tiene un circuito de este tipo, ya sabe, de hecho, que las dos fuentes de polarización están actuando. Bien, respecto a lo que sería el amplificador con inversor de fase, si es que se hacen las dos resistencias iguales, tendríamos un amplificador con ganancia unitaria negativa. En ese caso, se estaría utilizando esto posiblemente como un acoplador de impedancias, ¿sí? Porque las características de salida de este elemento son resistencia bien baja y como entrada una resistencia bastante grande. De igual manera, en la parte de aquí arriba, si es que, por ejemplo, hacemos la resistencia R1 muy grande, o directamente si es que desconectamos esta resistencia R1, lo que equivale a decir, tenemos aquí una resistencia infinita. La fórmula de ganancia quedaría 1 más R2 sobre infinito, que me daría 0. Eso quiere decir que la ganancia del amplificador sería 1. ¿Para qué hacemos esto? Simplemente para acoplar impedancias. La señal de entrada estaría siendo aplicada a un amplificador con ganancia 1, cuya resistencia de entrada es infinita prácticamente, y cuya resistencia de salida es bastante baja, que es lo ideal. Entonces, esto haría de una especie de interfaz con características mejoradas en cuanto a impedancias de entrada y salida. Bueno, el siguiente ejemplo que vamos a ver es el circuito que están viendo en este momento, que se conoce como circuito mezclador o sumador de señales. En este caso, tenemos en varias fuentes de entrada, B1, B2, B sub n, conectadas a través de sus propias resistencias a este punto común. Tenemos realimentación negativa a través de la resistencia RF. Entonces, para analizar este circuito, y como les dije antes, todos prácticamente los que tengan realimentación negativa, hacemos esto. Desde este punto que es B1, vamos a tener una corriente I sub 1 por aquí. Desde B2 tendríamos una corriente I2 y desde B sub n una corriente I sub n. Entonces, podemos escribir eso aquí. Aquí hay una corriente I sub 1. Por acá vamos a tener una corriente I2. Y por aquí una corriente I sub n. Todas estas corrientes están ingresando a este nodo, que sería el mismo punto de acá, ¿no?
Entonces, estas corrientes se suman y como resultado originan una corriente que va a venirse por la resistencia RF. Viene por aquí, ese sumatorio de corrientes. ¿Por qué se va por allá? Porque ya sabemos, al operacional no entran ni salen corrientes cuando hay realimentación negativa. En este caso hay realimentación negativa. Estamos conectando la salida con la entrada negativa a través de esta resistencia RF. Entonces, al momento que escribimos aquí una corriente I total, podemos plantear la siguiente ecuación. La corriente I sub 1 más la corriente Que disculpe, I2. Sí, dígame. no sé si soy solo yo o es que no veo lo que está escribiendo ahorita. A ver qué dicen los demás si están observando. No, Inge, yo también tengo ese problema. A ver, veamos. Veamos. Les voy a nuevamente a cargar esto, ¿no? A ver. No sé si es que ahí pueden observar ya. Sí, ahí sí está bien, gracias, Inge. Ya. Entonces, les decía, en este circuito que se conoce como mezclador o sumador de señales, por cada resistencia definimos una corriente. Una I1, una I2, una I sub n. Estas corrientes llegan a este punto que es el mismo de acá. Se suman porque todas están dibujadas ingresando a este nodo y derivan hacia arriba formando una corriente I total a través de RF. Entonces aquí la ecuación básica es que la suma de todas las corrientes que entran, I1 más I2 más I sub n, es igual a la corriente I total que se va por la parte de arriba, ¿sí? Esa sería la ecuación básica. Luego de esto, tenemos que escribir la corriente I1. La corriente I1 va a ser igual al voltaje que estamos ingresando, que sería V1, menos el voltaje que tenemos en este punto de aquí, en este nodo. Como ya sabemos, a través de la resistencia equivalente de entrada que tenemos en el operacional, le voy a dibujar aquí, a través de esta resistencia no hay corriente circulando, entonces significa que el potencial en la parte de arriba de la resistencia, que sería en este nodo, es igual al potencial en la parte de abajo de esta resistencia. Eso significa que este punto de aquí está a 0 voltios, ¿sí? Entonces, la corriente I1 va a ser igual a V1 menos 0 dividido para la resistencia R1, ¿sí? Entonces, hacemos así. Ponemos aquí R1. Ya. Aquí habría que sumar más la corriente I2, lo mismo, V2 menos 0 sobre R2 y más I sub n, que sería Vn menos 0 sobre Rn. Eso es lo que aparece aquí en la formulita esta. Y eso es igual a la corriente I total. La corriente total sería voltaje de este punto, que es 0, menos el voltaje de salida sobre RF. Entonces aquí me queda este resultado que están viendo aquí a la izquierda. V1 sobre R1 más V2 sobre R2 más Vn sobre Rn es igual a menos V sub 0 sobre Rf.
Ahora, aquí podemos sacar o despejar el voltaje de salida. Nos quedaría menos RF que multiplica V1 sobre R1 más V2 sobre R2 más V sub N sobre Rn. Noten que la resistencia RF es común para todos los voltajes de entrada, pero cada una de estas señales tiene en el denominador a R1, R2 y R sub N. Eso significa que le podemos dar la ganancia que estimemos conveniente a cada una de estas señales, V1, V2 o V sub N. Entonces nos quedaría que el voltaje de salida ha sido igual a menos RF sobre R1 por V1, menos RF sobre R2 por V2 y menos RF sobre Rn por V sub N. Evidentemente, cambiando R1, R2 o Rn, cada uno de estos voltajes saldría con su propia ganancia. Un caso particular sería si es que hacemos que todas estas resistencias sean iguales, es decir, R1 igual a R2 igual a Rn, y todas ellas iguales a su vez a Rf. Si es que hacemos esto, lo que va a suceder es que el voltaje de salida quedaría simplemente como menos V1 más V2 más V sub N, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos un sumador de señales con inversión de fase. ¿Está claro? Entonces, es un circuito mezclador el que tenemos aquí, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Podría darse también el caso, fijarse bien, que en vez de tener aquí conexión a tierra, a lo mejor aparece, por ejemplo, una fuente puesta aquí con algún valor positivo o negativo. Podría darse este caso, ¿sí? Entonces, el procedimiento para encontrar la salida sería exactamente el mismo. Supongamos que esta fuente que estoy poniendo aquí tiene esa polaridad y tiene el valor de 1 voltio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Voltaje 1 menos el voltaje de este punto, que sería 1 voltio, sobre R1, más voltaje 2 menos 1 voltio sobre R2, más voltaje V sub N menos 1 voltio sobre Rn. Eso es igual a voltaje de este punto, que sería 1 voltio menos voltaje de salida sobre Rf. Y de allí se despejaría V sub 0. De igual forma, si es que esta fuente está conectada al revés, si conectamos al revés, en este punto tendríamos menos 1 y acá también menos 1. El procedimiento sería voltaje 1 menos menos 1 sobre R1, más voltaje 2 menos menos 1 sobre R2 y así sucesivamente. Y eso estaría igualado a menos 1 menos V sub 0 sobre Rf. Entonces, son cambios que se podrían dar y que no son difíciles de interpretar. ¿Alguna pregunta respecto a este circuito sumador de señales? Bueno, entonces, ¿cómo deber para la siguiente clase? Vamos a poner aquí una RF igual a 100K. Esta R1, pongámosle que sea igual a 10K. Y esta R2
igual a 25K. No le pongamos ninguna fuente adicional aquí. Esto directamente va conectado a tierra. Y lo que van a tener que hacer es dibujar el voltaje de salida, suponiendo que el voltaje 1 y el voltaje 2 son las siguientes señales. Aquí voy a dibujar el voltaje 1. Y por aquí el voltaje V2. Entonces, van a tener que dibujar a escala el voltaje de salida. Entonces, supongamos que el voltaje 1 es una señal rectangular de esta forma. Digamos que vale este punto de aquí 0,5 voltios. Y el punto aquí abajo, menos 0,5. Ya. Tenemos esta señal. Esto es el voltaje V1. Y por acá dibujemos el voltaje V2. Para el voltaje V2 voy a tomar como referencia la señal anterior. Y aquí estará dibujada la siguiente forma de onda. Ya, digamos así. Una señal senoidal que tiene una amplitud semiciclos simétricos de idéntica amplitud, aunque el gráfico está un poquito desbalanceado, pero es una señal senoidal con una amplitud, pongámosle aquí, de 0.5. 0.5 voltios pico. Y el pico negativo asimismo de menos 0,5. Ya. Entonces, la tarea es dibujar a escala el voltaje de salida. Por si acaso, se van a considerar aquí dos fuentes de polarización simétricas. La una de más 12 voltios y la otra de menos 12 voltios. Bien, entonces, por favor, trabajen con esto y dibujen a escala la señal de salida. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Inge, más o menos, ¿qué Bien. forma de onda saldría?
Más o menos. Más o menos una senoide. Más o menos nomás. Es un sumador. Si usted quiere, puede trabajar por superposición. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, usted se olvida de esta parte y solamente considera esta señal de entrada. Entonces, evidentemente, la entrada está en el pin negativo a través de esta resistencia. Por lo tanto, se trata de un amplificador con inversión de fase. ¿Cuál es la ganancia de este amplificador con inversión de fase? Menos 100K sobre 10K. Quiere decir que en la salida usted va a tener una señal rectangular desfasada 180 grados respecto a la que está viendo este momento, que es la entrada, y amplificada un factor de 10. Entonces aquí en la salida tendría una rectangular desfasada 180 grados con amplitudes de 5 y menos 5. ¿Sí? Entonces tendría que dibujar aquí, bueno, voy a ponerles rapidito a mano alzada simplemente. Esta primera componente de salida quedaría de esta manera. A ver, ¿dónde está? Color negro. Entonces la primera componente trabajando por superposición va a estar así. Desfasada 180 grados respecto a la entrada. Ya le desfasamos a la entrada. Esta es la señal desfasada. ¿Cuánto tenemos en valor ahí? Simplemente multiplique. La ganancia es menos RF menos 100 sobre 10. Esto me da una ganancia de 10. 10 multiplicado por 0,5 es 5. Quiere decir que aquí esto vale 5 voltios. Y este de aquí abajo va a valer evidentemente menos 5. Ya está. La primera componente. Luego tiene que hacer lo mismo con la señal que tenía abajo. Ahora se olvida de lo que tengo acá arriba y solamente le deja a la señal senoidal de abajo. Asimismo dibuja independientemente la señal que le sale y finalmente suma estas dos componentes. Y ya tiene la señal de salida. ¿Sí? Utiliza el teorema de superposición. Bueno, entonces eso respecto a este ejercicio. Veamos este otro caso. Que es un circuito. Entonces, para este circuito restaurador tenemos que hacer lo mismo. ¿Sí? Considerar que aquí las corrientes I1 e I2 valen 0. ¿Sí? Entonces, estas corrientes que están dibujadas como I1 e I2 tienen un valor de 0. No existen esas corrientes. Por lo tanto, aquí trabajaríamos igualito. Por aquí. Esa corriente se va directamente a través de R2. Esta va a ser una corriente I1. I1. Es la misma de acá. I1. Y en la parte de abajo hace lo mismo. Por aquí viene una corriente I2. Esa corriente I2 se va derecho para la derecha. Justo por R2, ¿no? Entonces, aquí pone, esta es una corriente I2. I2. Y esa es la misma corriente que se va por acá. ¿Sí? Y ya lo que queda simplemente es plantear las ecuaciones. Las ecuaciones, ¿cómo quedarían? Esta corriente I1. Voltaje de este punto menos el voltaje en este nodo. Voy a poner ese nodo bien grande. Aquí está el nodo. Y acá hay otro nodo. Entonces sería voltaje 1 menos V negativo. ¿Sí? Voltaje que ingresa al pin negativo. Ese es el V negativo que está viendo acá. Eso dividido para R1. Y esa corriente es la misma que se fue por R2. Es decir,
Voltaje de este punto, que es V negativo, menos voltaje de salida sobre R2. ¿Sí? Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación en la parte de abajo. La corriente I2 va a ser igual a voltaje de este punto, que es V2, menos voltaje en este otro punto, que es V+. Voltaje 2 menos V+, dividido para R1. Esto es igual a la corriente que se fue por esta otra resistencia R2, que es V menos 0 sobre R2. Esa es la segunda ecuación que usted ve acá. De la ecuación 1 puede despejar voltaje menos. Y de la ecuación 2 puede despejar voltaje más. Como estos dos voltajes son iguales, ya sabemos por qué son iguales estos voltajes. Porque tenemos realimentación negativa y la resistencia de entrada al operacional es muy grande. Igualamos V más con V menos. Y de ahí usted obtiene esto. V1 sobre R1 más V sub 0 sobre R2 es igual a V2 sobre R1. De aquí simplemente despejaría el voltaje de salida. El voltaje de salida le va a quedar R2 sobre R1, que multiplica a V1 menos voltaje 2. Aquí es, voy a ponerle. A ver, aquí sería. Despejando de acá, ¿no? El V2 es el positivo. ¿Sí? Entonces este de aquí está como VXVY. Este realmente es voltaje 2 menos voltaje 1. Así quedaría. ¿Sí? Entonces, ahí tiene usted un restador de señales multiplicados por la ganancia R2 sobre R1. Si quiere solamente un restador que no introduzca ni amplificación ni atenuación, simplemente tiene que hacer R2 igual a R1. Haciendo esto, entonces la salida le queda directamente la resta, V2 menos V1. Y ya tendría usted un circuito restador de señales. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, para que practiquen con este restador de señales, asimismo, esta resistencia R2 va a ser igual, por ejemplo, a 10 kiloohmios. Esta R1, pongámosle también 10 kiloohmios. Aquí, desde luego, también 10 kiloohmios. Por acá también está 10 kiloohmios. Y las señales de entrada V1 y V2 van a ser las mismas que les puse en el ejemplo anterior. Entonces el V1 es la señal rectangular. Bueno, no perdemos mucho tiempo si es que vuelvo a dibujar eso aquí. Voy a poner acá nuevamente el voltaje 1 y por acá el voltaje 2. Y de paso les cambiaré alguna cosa. Bien, entonces ahora sus señales van a ser así. En el voltaje 1 pongamos una señal senoidal. De esta manera. Y
la señal 2. Pongámosle así. Ya, entonces esas van a ser las formas de onda con las que tiene que trabajar. Esto de aquí viene hasta acá, este punto aquí y este otro por acá. Bien, tendríamos esas formas de onda y las amplitudes. Pongámosle acá para la señal senoidal. Las amplitudes quedarían, en este caso, pongámosle 2 voltios pico. 2 voltios pico para la senoidal. Y para la rectangular, pongámosle aquí 4 voltios. Y menos 4 aquí abajo, ¿no? Bien, entonces esas son las señales con las que van a trabajar. Le tienen que subir al Teams. Ya les voy a crear la tarea. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces si no hay preguntas, continuamos. Bien, tenemos a continuación un circuito que se conoce como integrador. Este es un circuito que utiliza ya un elemento reactivo como el capacitor y que se utiliza muchísimo en circuitos electrónicos conocidos como compensadores en control automático. Así es que es importante que usted entienda bien cómo trabaja este circuito. Hacemos lo mismo, vemos que hay realimentación negativa a través del capacitor. Se trata entonces de una aplicación lineal. Automáticamente con eso sabemos que el voltaje de este punto va a ser igual al voltaje de acá. Siempre que tenga realimentación negativa puede concluir eso. Voltaje de este punto es igual al voltaje de acá. Lo que estamos diciendo es que no hay corrientes que entran ni salen del operacional por estas entradas, ¿no? Entonces el siguiente paso es generar aquí la corriente I, que va a ser la misma que se viene por el capacitor. Entonces en la resistencia esta corriente I va a ser igual a voltaje de entrada menos el voltaje en este punto. ¿Cuánto tenemos allí? 0 voltios. Aquí está la ecuación. VI menos 0. Dividimos para R. Esa es la corriente I. Ahora, en el capacitor, usted sabe que la corriente que circula es igual a C por la derivada del voltaje entre las placas del capacitor con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esta corriente en el capacitor es igual a C por la derivada. Hay que mantener el orden aquí. ¿Cuál es el voltaje entre las placas del capacitor? Voltaje por donde entra la corriente, en este caso aquí hay 0 voltios, menos voltaje por donde sale la corriente. Aquí tenemos V sub 0. Esto derivado con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, igualamos estas dos ecuaciones, esta con esta,
Y nos queda este resultado. BI sobre R es igual a C por la derivada de 0 menos B sub 0 sobre dt. De aquí se puede despejar el voltaje de salida. Nos quedaría menos 1 sobre R por C por la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo, más una constante de integración. Esta constante de integración depende de la carga inicial o voltaje inicial que tenía el capacitor. Si es que no se especifica alguna condición inicial en particular, se puede suponer que esta constante es cero, ¿sí? Entonces, en esta fórmula, el voltaje de salida es directamente proporcional a la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Y adicionalmente, aparte de integrar, este menos significa inversión de fase. Y este producto, R por C, es un factor que puede darle ganancia a esa integral o también puede darle atenuación a la integral del voltaje de entrada. Si usted quiere que este circuito sea únicamente un integrador, evidentemente tendría que hacer cumplir que el producto R por C valga 1. Si R por C vale 1, entonces la salida es menos la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo. En este caso tendría un integrador con inversión de fase. Un integrador puro con inversión de fase. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien, si no hay preguntas, entiendo que han comprendido estos desarrollos. Y vamos a pasar al siguiente circuito. Antes de eso, aquí mismo de una vez, para que usted practique. A ver, pongámosle lo siguiente. Condición, si R por C es igual a 1. Dibujar a escala el voltaje de salida. En este caso, el voltaje de entrada que van a tener que considerar es el siguiente. Ponemos aquí como entrada. A ver, hagámosle algo facilito. Esta señal simplemente. Una señal rectangular periódica en donde este punto vale 10 milisegundos. Y este punto acá vale la mitad, 5 milisegundos, ¿no? Y las amplitudes, digamos que esto vale 2 voltios. Y el punto abajo
menos 2 voltios. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? También consideren que el capacitor estaba inicialmente descargado. Es decir, el valor C que tienen aquí en la integración para el tiempo 0 vale 0 también, ¿no? Entonces ahí les quiero ver cómo están con las integrales ustedes. Entonces este ejercicio es también parte del deber para el siguiente día lunes. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces sigamos avanzando. Siguiente circuito es un derivador. Lo único que hacemos respecto al caso anterior es intercambiar las posiciones de R con C. Ahora la realimentación negativa se da a través de la resistencia R y la entrada se conecta al circuito a través del capacitor C. Entonces aquí el procedimiento es ya prácticamente el que ustedes conocen. Por aquí circula una corriente del capacitor. Esta corriente del capacitor es C por la derivada del voltaje entre las placas con respecto al tiempo. Es decir, tendríamos que trabajar aquí de esta forma. La corriente en el capacitor es C por la derivada de voltaje que está junto al punto de ingreso de corriente, es VI, menos voltaje en el otro extremo, aquí tendríamos 0 voltios, con respecto al tiempo. Esa es la corriente en el capacitor. Y es la misma corriente que se va por la resistencia. La corriente que se va por la resistencia es igual a voltaje en este punto, que vale 0, menos voltaje de salida sobre R. Esa es la ecuación que vemos acá. Como esas corrientes son iguales, aplicamos la igualdad y despejamos el voltaje de salida. Voltaje de salida será igual entonces a menos R por C por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Entonces, aquí también, si es que queremos que el circuito sea un derivador puro que no amplifique y tampoco atenúe esa derivada, se debería cumplir que el producto que están viendo aquí de R por C valga 1. Si es que R por C es unitario, la salida quedaría directamente menos la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Entonces, como ustedes son tigres para las derivadas, para las integrales y todas esas cosas, entonces vamos a sí mismo a ponerles aquí la siguiente señal para que usted dibuje la salida. Entonces, esto también será parte del deber. Entonces vamos a poner acá una señal de entrada de esta forma. Aquí generamos una señal triangular. De esta manera, en donde los valores de voltaje aquí arriba va a ser 2 voltios y aquí abajo menos 2 voltios. Y asimismo pongamos aquí que los tiempos en el eje horizontal, en este punto, pongámoslo en azul, este punto y este otro valen respectivamente
5 milisegundos. Y este otro punto vale 10 milisegundos. A partir de ahí se repite la onda de manera simétrica, ¿no? Este siguiente cruce sería 5 milisegundos tarde, es decir, a 10 milisegundos. Más 5 sería 15 milisegundos allí. 15 milisegundos. Acá 20 milisegundos, 25 y etcétera, ¿no? Entonces, este sería el voltaje de entrada para este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Qué bueno, parece que todo está quedando perfectamente claro. Y eso es bastante bueno. Entonces pasamos al siguiente, que serían las aplicaciones no lineales del amplificador operacional. Entonces, asimismo como hicimos en el caso anterior, que eran aplicaciones lineales, vamos a decir que una aplicación no lineal es aquella en donde la forma de onda de salida no guarda correspondencia con la forma de onda de la señal de entrada. Una aplicación no lineal se puede conseguir con el amplificador operacional sin ningún tipo de realimentación, es decir, trabajando en lazo abierto, tal como vemos aquí. O también se puede conseguir una aplicación no lineal cuando se tenga realimentación positiva. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver nada más aquí este primer ejemplo rápidamente. Y supongamos que se tiene aquí un voltaje de entrada en el pin positivo. El otro pin de entrada está conectado a tierra. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en definitiva es a comparar el voltaje de entrada con el voltaje que tenemos en el otro pin, que en este caso es 0 voltios. Para esto suponemos que aquí se utilizan dos fuentes, una positiva y otra negativa, del mismo valor absoluto, ¿no? Entonces, para tal vez visualizar mejor lo que va a ocurrir aquí, les voy a dibujar lo siguiente. Aquí voy a poner un voltaje de entrada. Un voltaje de entrada, cualquiera que ésta sea. Y le vamos a dibujar aquí en color rojo a este voltaje de entrada. Entonces aquí está el voltaje B sub E. Esta señal de entrada, que puede ser cualquiera, voy a suponer que es de esta forma. De cualquier forma de onda en definitiva. Y el voltaje que tenemos en el otro pin va a ser el voltaje de referencia. Voy a escribir eso aquí. Aquí es el voltaje de referencia. ¿Cuánto vale ese voltaje de referencia? 0 voltios. Entonces voy a dibujar acá en color negro el voltaje de referencia.
para que esté perfectamente visible, ¿no? Las dos señales. Las señales que estamos aplicando en las dos entradas. Ahí está. Entonces, este es nuestro voltaje de referencia. Ahora, para dibujar la señal de salida, lo que usted tiene que hacer es, primero que nada, ubicar los puntos de cruce entre estos dos voltajes. Desde luego, en caso de que existan puntos de cruce. Entonces, aquí tenemos un punto de cruce. Voy a poner las señales en rojo más bien. Aquí va a haber un punto de cruce en el instante cero. Aquí hay otro punto de cruce. Por acá tenemos otro punto de cruce. Y aquí otro punto de cruce más. Entonces, el primero no me interesa porque es en el tiempo cero. Aquí vamos a tener un tiempo t sub 1. Acá tenemos otro tiempo en donde se produce el cruce, que sería un tiempo t2. Y aquí otro punto de cruce que sería en el tiempo 3. ¿Sí? Entonces, la salida les voy a dibujar aquí abajo. Pongamos una referencia para la señal de salida aquí. Aquí va a estar el voltaje de salida. V sub 0. Ahora bien, el asunto va de la siguiente forma. Todo esto se basa en aplicar la fórmula que el voltaje de salida es igual a la ganancia del operacional, ¿sí? Voy a poner que la ganancia del operacional para este ejemplo facilito es 10 a la quinta. ¿Sí? Esto multiplicado por, ya sabemos, voltaje que ingresa al pin positivo. Le voy a poner así. Menos el voltaje que ingresa en el pin negativo. Eso habíamos visto antes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cojamos aquí un instante cualquiera. Voy a suponer que, por ejemplo, en este punto de muestreo, por ejemplo allí, el voltaje instantáneo en este punto es, digamos, 0.1 voltios. Puede ser cualquier cosa. Simplemente cojo como ejemplo. Supongamos que en ese punto tengo 0.1 voltios. ¿Sí? Apliquemos la formulita. Nuestro voltaje de salida quedaría igual a 10 elevado a la quinta, que multiplica al voltaje que ingresa en el pin positivo. Estoy cogiendo este tiempo, ¿no? Aquí. 0,1. 0,1 voltios. Menos el voltaje que ingresa en el pin negativo. En este caso es 0 voltios. Y esto me daría la señal de salida en ese momento. ¿Cuánto me daría esto? 10 a la 4, ¿no es cierto? 10 exponente 4. Ese sería el voltaje de salida. 10.000 voltios. Pero usted sabe que eso no es posible. ¿Cuál es el máximo voltaje que podemos idealmente conseguir aquí? El voltaje de la fuente positiva, ¿sí? Entonces, vamos a decir para el ejemplo que aquí se está trabajando con un voltaje de polarización positivo de 12 voltios. Y la fuente negativa es de menos 12. Entonces, cuando el voltaje de entrada es más grande que la referencia, matemáticamente el voltaje de salida sería muy grande, extremadamente grande. Pero como usted ya sabe, el máximo voltaje de salida que podemos obtener es igual
al voltaje de polarización. Esto va a suceder para cualquier otro voltaje que usted tome entre 0 y T1. Cualquier otro voltaje que coja aquí y haga la operación con la fórmula de ganancia, le va a dar que la salida siempre va a ser la misma. Voltaje de saturación positiva, ¿sí? Es decir, un voltaje cercano a 12 voltios. ¿Qué pasa ahora cuando cogemos una muestra en la parte de abajo? Por ejemplo, allí. Supongamos que en ese punto el voltaje instantáneo vale menos 2, por ejemplo. En este punto, el voltaje instantáneo es menos 2. ¿Cómo quedaría nuestro voltaje de salida? Voltaje de salida sería igual a 10 elevado a la quinta, que es la ganancia propia del operacional. ¿Por qué trabajo con esa ganancia? Porque no tengo realimentación negativa. Entonces tengo que poner la ganancia que está actuando en este caso, que es la del operacional. Voltaje que ingresa en el pin positivo. ¿Cuánto está ingresando en el pin positivo? Menos 2 voltios. Menos 2 voltios. Menos voltaje que ingresa en el pin negativo. Allí tenemos 0 voltios. Cerramos esto y el resultado ha sido igual a ¿cuánto? A menos 2 por 10 a la quinta. Ya está. Entonces es un voltaje negativo extremadamente grande, ¿no es cierto? Eso significa que la máxima salida que podemos obtener en nuestro circuito sería los menos 12 que estamos viendo aquí. Entonces, a partir de este punto, tendríamos que dibujar acá un menos 12. Tendríamos esa señal de salida. Entonces, aquí estamos comparando dos voltajes. El que entra en el pin positivo con la referencia que sería de 0 voltios, ¿sí? Y acá volveríamos a tener lo mismo. Entonces verá, en estas formas de onda usted no necesita estar aplicando la fórmula de ganancia para darse cuenta de lo que pasa. Simplemente necesita observar lo siguiente. Usted pone los puntos de cruce entre los dos voltajes. Se acabó el problema. Y luego dice, desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1, ¿cuál es el voltaje más grande? El voltaje más grande es la señal en rojo. ¿En qué patita del operacional tengo aplicado el voltaje de entrada? El voltaje de entrada en este caso es en el pin positivo. Si este voltaje es más grande, oirá, si el voltaje que ingresa por aquí es más grande, la salida será más Vsat. ¿Sí ve? Directamente se relaciona el voltaje más grande con el pin por el donde entra. ¿Sí? Entonces, si el voltaje más grande está entrando por el pin positivo, la salida corresponde a un valor denominado como más voltaje de saturación, que es un voltaje muy cercano a los 12 voltios. ¿Qué pasa del tiempo 1 al tiempo 2? El voltaje más grande es la referencia, ¿sí? Si la referencia es el voltaje más grande, ¿por qué pin ingresa la referencia? La referencia ingresa por el pin negativo. Por lo tanto, la salida será, evidentemente, menos Vsat. Aquí está, menos Vsat. Eso es lo único que necesita usted analizar para dibujar correctamente las formas de onda en estos casos. Entonces, cuando no hay realimentación negativa, únicamente tenemos dos posibles estados para la salida. O más Vsat o menos Vsat. Y se acabó el problema. De T2 a T3 otra vez, el voltaje más grande es V sub B. El voltaje V sub B está ingresando al pin positivo, la salida será más Vsat. Y dibuja más Vsat allí. Y se acabó el problema. La primera aplicación no lineal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, jóvenes, por favor, revisen estos apuntes, estudien y preparen la clase, la prueba para la siguiente semana. ¿Bien?
¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar la clase en este momento. Ingeniero, disculpe, ¿la prueba iría hasta estas aplicaciones